Queremos que ustedes, como estudiantes de Etos de Economía y Sociedad, tengan más elementos para analizar la realidad ecuatoriana. Ustedes saben, en el fondo, esa materia es la materia de formación general para que los alumnos tengan herramientas para analizar la realidad económica y social del Ecuador. Y esto justamente es el objetivo del día de hoy, y para eso invitamos a Jorge Ortiz, para el cual les pido un aplauso porque es un honor tenerlo aquí en la universidad. Ahora, a Jorge lo hemos invitado por varias razones. La primera, porque es una persona que entiende muy bien el Ecuador. La segunda, porque ya van a ver después, es un gran periodista y sobre todo es un entrevistador implacable. Yo le he visto hacer unas entrevistas muy duras a los amigos e igual de duras a los que no son amigos. He visto siempre siendo un gran entrevistador, muy objetivo y siempre extrayendo información del entrevistado, que al final ese es el objetivo, y espero que lo podamos tener a Jorge justamente haciendo eso, de ser un gran entrevistador. Y una de las quizás la gotita que derramó el vaso que nos llevó a traerlo a Jorge fue que ustedes habrán visto en las épocas del caos, en estos días tan caóticos de comienzos de octubre. Ustedes vieron un video que hizo Jorge justo en el año 2017, febrero, marzo 2017, ¿es correcto la fecha? En el que predecía mucho de lo que estaba pasando, lo cual, por un lado, nos hace dudar sobre si existen viajes al futuro, predicciones del futuro, etcétera, pero por otro lado sí nos deja la sensación de que Jorge es un tipo que entiende muy bien el país, y en el fondo esa es la razón por la que le estamos trayendo acá. Así que antes de darle la palabra a Jorge para hacer un análisis de lo que pasó en estos días de octubre, quiero pedir a la gente de arriba del control que nos pasen ese video que ya está cortado y todo listo para verlo. Entonces, yo creo que Moreno va a tratar de hacerse el conciliador, va a tratar de dialogar. Digamos, en lo personal no me extrañaría que un momento me llamara. De hecho, me llamó cuando estaban aprobando la ley de comunicación, no él, sino esos son que 5 años. Él era todavía vicepresidente. 3 años. Y me dijo que él no estaba, me dijo un secretario que quisiera pasarme una llamada del señor vicepresidente, le dije que no quería hablar con el señor vicepresidente, me dijo, le paso entonces su mensaje. Él no está a favor de la ley de comunicación, después supimos que... Pues verán, esto fue grabado hace casi 3 años, 2 años, 10 meses, alguna cosa así. Entonces, viendo a la persona que tenemos aquí, la pregunta es, y con eso le voy a dejar el escenario a Jorge. Jorge, ¿qué pasó en estos días y qué podríamos esperar en los próximos meses? Gracias Vicente. No sé si se oye bien, ¿se oye? Está. Bueno, Vicente dijo que a lo mejor he hecho un viaje al futuro. No hice ningún viaje al futuro, sino que simplemente me parecía absolutamente obvio lo que iba a pasar. Lo que yo dije, ¿no? Correa es un tipo intelectualmente mediocre, 10 años y medio de propaganda, una propaganda muy efectiva, muy eficiente, muy constante, convencieron a mucha gente de lo contrario, de que es un tipo intelectualmente brillante. No lo es. Sus citas, cuando quería reforzar sus afirmaciones con algo, eran citas a cantantes, a canciones protesta. No tenía un conocimiento que iba más allá. No lo ven dando conferencias como dan la mayor parte de los expresidentes en las grandes universidades europeas. No lo dan porque no tiene el volumen intelectual para hacerlo. Lo que sí es un hombre inmensamente ambicioso de poder y con un narcisismo llevado a extremos paranoicos. Un narcisismo que le llega a creer que él y solamente él está capacitado por su talento, por su buen verbo, por su capacidad, hasta por sus ojitos verdes, que él es el único capacitado para manejar el país. Y está haciendo lo que era obvio que haría. Yo en el año 2006, cuando seguramente ustedes todavía estaban en el jardín de infantes, ya dije, cuidado con Correa. No, pero si este es un joven economista que tiene títulos en el... Cuidado con Correa, si este llega a ser presidente no soltará la presidencia nunca. Y no la soltó. Lo que pasa es que las encuestas no le daban para volver a ser candidato presidencial en 2017. Se quedaba en 46, en 47 puntos en todas las encuestas, haciendo todas las simulaciones posibles, y necesitaba un pequeño empujón para que su partido gane. Y ese pequeño empujón eran los 4, 5, 6 puntos que por sí solo
tenía Lenín Moreno gracias a sus campañas de entrega de sillas de ruedas y de un Estado conmiserativo, un Estado benevolente, un Estado que donaba cosas, y él tuvo también su nivel de aceptación, y con esos puntos podía ganar la presidencia. Y Correa creyó que Moreno iba a ser su continuador, y que a los 2 años él se iba a encargar de separarlo, de precipitar elecciones, y al precipitar elecciones poder volver al poder. Y fue exactamente lo que trató de hacer entre el 1 y el 11 de octubre. Si a alguien le queda duda, permítanme asegurarlo con toda categoría, si a alguien le queda duda de que detrás de esas manifestaciones hubo un intento correísta de golpe de Estado, permítanme asegurarles fuera de toda duda que está equivocado. Hubo un intento de golpe de Estado, el objetivo final de esas manifestaciones era la toma del poder, forzarlo a Moreno a salir del poder, entregarle el poder al Congreso, un Congreso débil, desprestigiado, sin fuerza, muy poco representativo, que hubiera tenido que encargarle el poder a alguien, a lo mejor al mismo presidente del Congreso, con un mandato de 180 días para que convoque elecciones, y Correa volvía, probablemente hubiera ganado, porque además sabemos cómo estaba conformado el Consejo Nacional Electoral, y sabemos además los niveles de popularidad que Correa retiene, con lo cual se hubiera librado, entre otras cosas, de los juicios penales que por una serie de delitos presuntamente cometidos durante los 10 años y medio de su mandato, procesos que están en marcha. Pero déjenme empezar a ir concretamente a los sucesos de los primeros 11 días de octubre. Empezaría diciendo que lo que pasó esos días empezó y terminó por los militares. Empezó porque es evidente que había un levantamiento listo, una movilización indígena apoyado por sectores obreros, sindicales, estudiantiles, de la línea más radical en la izquierda, que estaba perfectamente organizado, lo cual está bien, o sea, está muy bien que las organizaciones sociales participen en la vida del país, tengan su voz, tengan su voto, se expresen, digan sus cosas, exijan sus reivindicaciones, las que crean necesarias. Tenían listas las manifestaciones. Digo que empezó con las Fuerzas Armadas porque es evidente que las Fuerzas Armadas fallaron. ¿Fallaron como institución o falló la inteligencia del ejército, los servicios de espionaje, los servicios de información, que supuestamente están muy entronizados, muy enraizados en las organizaciones sociales, como para poder saber por dónde están yendo? Porque con frecuencia las organizaciones sociales, en medio de sus muy justas reivindicaciones, suelen estar penetradas por elementos radicales que quieren hacer lo que hicieron en octubre, convertir una protesta comprensible en una manifestación inaceptable, por la violencia, por los excesos, por el intento político desestabilizador que iba más allá de las exigencias de un sector. ¿Qué pasó? El servicio de inteligencia del ejército no se enteró. En ese caso habría que decir que el servicio de inteligencia del ejército pecó de mediocridad, o sea, falló, pecó por omisión, o se enteró. A lo mejor no son tan ineptos, a lo mejor sí detectaron que había un movimiento en los sectores indígenas, sindicales y estudiantiles radicales, pero no le informaron al gobierno. No le informaron a su ministro, al ministro de Defensa, el general Jarrín, caso en el cual habrían pecado de traición, es decir, o pecaron de ineptitud o pecaron de deslealtad. Sea cual fuere la respuesta, o ineptitud o deslealtad, se entiende por qué. Se entiende por qué terminadas las manifestaciones, una de las primeras actividades que tuvo, ¿sabes cuál fue una de las primeras actividades que tuvo? Entonces, ándate fuera a conversar o atiéndeme, pero no te pongas a conversar en mis narices y a reírte, porque si no es difícil concentrarme. Te lo pido, por favor. Gracias y disculpen que sea un poco radical en esto, pero creo que si a uno no le interesa es mejor no asistir y no, en vez de molestar, ¿ok? Muchas gracias, perdónenme. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno cuando terminaron las protestas fue cesar, cancelar y muy fulminantemente tanto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como al comandante general del Ejército, en una medida que evidentemente era una sanción. Había que demostrar que había un desagrado muy profundo del gobierno con el Ejército, y por eso fue esa actitud así tan
tan radical, tan rápida, tan inmediata. Empezó entonces con esa falla en la información que hizo que el gobierno no supiera lo que estaba pasando y adoptar unas medidas difíciles, porque me decía Vicente Albornoz que la última vez que se reajustaron los precios de los combustibles, concretamente del gas, del diésel, era cuando seguramente ustedes todavía, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido, entonces no conocían este proceso que antes era habitual de reajustar de acuerdo a las necesidades los precios de los combustibles. Era una medida difícil, era una medida dura, era una medida que mucha gente le causa enorme impacto porque supone que si duplican el precio del diésel se va a duplicar el precio de todo y por lo tanto es una medida inflacionaria, es una medida violenta, es una medida impopular. El gobierno no creyó que iba a haber una reacción de esa naturaleza y por tanto no se preparó, no informó a la ciudadanía, no hizo una campaña de difusión, no explicó cuáles eran los motivos por los cuales al gobierno no le quedaba ningún remedio para mantener las finanzas públicas más o menos en orden, no le quedaba otro remedio que eliminar los subsidios de los combustibles. Y terminó, digo, con los militares, porque me parece bastante obvio, y ha habido filtraciones que de alguna manera confirman eso, me parece bastante obvio que esa negociación que vimos por televisión, que espero que ustedes hayan visto, hayan tenido el cuidado de ver, porque era un proceso importante en la vida de nuestro país, del país en el que vivimos, del país al que queremos, al que estamos vinculados, al que eventualmente la mayoría de ustedes vivirán el resto de su vida como voy a vivir yo. Ese día se vio un gobierno abatido. Los funcionarios del gobierno estaban derrotados, no iban a una negociación que significa yo te voy a dar pero te voy a pedir, tú me vas a exigir, yo también te voy a exigir. Era casi una capitulación incondicional, una rendición. Ustedes a lo mejor han visto alguna vez, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la imagen de los japoneses, empezando por el emperador Hirohito, firmando la rendición incondicional del Japón frente a los Estados Unidos, frente al general, jefe de la ocupación americana, el general Douglas MacArthur, que tenía una actitud, claro, de triunfo, de éxito frente a gente que estaba cabizbaja, triste, abatida. Esa imagen se dio. ¿Por qué se dio? ¿Cómo es que de pronto el gobierno que iba a una mesa de negociación, que además le iba a dar un triunfo al gobierno, le iba a permitir pacificar un país que estaba violento, que estaba con unas convulsiones internas muy fuertes? ¿Por qué esa actitud de abatimiento? A mí me parece que la conclusión única posible, y les insisto, ha habido unas filtraciones que de alguna manera confirman eso, es que horas antes los militares, probablemente el ejército, fue y le dijo: señor presidente, no podemos más, no le podemos garantizar su seguridad, así es que vea usted la forma de pacificar el país sin que las Fuerzas Armadas intervengamos. Eso explicaría que el gobierno fue a esa negociación tan abatido, mientras que los dirigentes indígenas, que tenían que haber estado temerosos, creo yo, tenían que haber estado temerosos porque habían cometido todos ellos, los dirigentes, una serie de delitos graves como es la incitación a la violencia incluso terrorista, porque cerrar los pozos de petróleo o cerrar las fuentes de agua de abastecimiento a una ciudad son delitos y son delitos graves. Perfectamente tipificados en el Código Penal y tipificados con sanciones fuertes. Ellos debían estar atemorizados, debían estar, bueno, vamos a sentarnos con esta gente que a lo mejor en este momento nos dice: señores, vamos a presentar en la Fiscalía una denuncia, y la Fiscalía podía inmediatamente ordenar abrir una indagación, y con esa indagación, por riesgo de fuga o por cualquier cosa, ordenar la prisión de algunos de esos dirigentes o de todos esos dirigentes. Sin embargo, se los veía exultantes, triunfantes, muy seguros de sí mismos, muy confiados, muy ganadores frente a un gobierno muy perdedor. Creo que los militares algo tuvieron que ver en eso. Y creo yo que quizás la mayor urgencia que tiene hoy el país, no hablo del gobierno, el país, no, pensando en el mediano y en el largo plazo, es reestructurar las Fuerzas Armadas. No digo cambiar los mandos, esos son toquecitos, enroques en el ajedrez. Desde que nació la República del Ecuador, cuando nos separamos de la Gran Colombia en 1830, el Ecuador ya tenía problemas de delimitación territorial con el Perú.
Y había sido porque durante la época de la colonia española, la Real Audiencia de Quito pasó del Virreinato del Perú al Virreinato de Nueva Granada y otra vez al Virreinato del Perú y otra vez al Virreinato de Nueva Granada, y nunca se terminaron de diseñar las fronteras, de trazar líneas claras, contundentes. Se va por este río, este monte, sino que decían las tierras de la Audiencia de Quito que van hasta Popayán, no decían exactamente hasta dónde, por ejemplo en el caso de la frontera norte. Y entonces, cuando el Ecuador nació como república en 1830, ya había un conflicto con el Perú y rápidamente esos conflictos se manifestaron y empezó a haber problemas. Y entonces el Ecuador creó sus fuerzas armadas en función del enemigo externo que parecía ser el Perú. Hubo guerras con el Perú y claro, el Ecuador se preparó y sigue teniendo hoy un ejército preparado para la seguridad externa, para una guerra exterior. Y hoy el problema ya no es ese. El Ecuador ya no tiene problemas territoriales, ya no tiene problemas de límites. El Ecuador no tiene riesgo, creo yo, ningún riesgo visible, o por lo menos a corto plazo, de tener una guerra con Colombia o con el Perú. Sin embargo, nuestro ejército está preparado para una guerra convencional, para que por la provincia del Oro, como ocurrió en julio de 1941, el ejército peruano con la infantería, con la artillería, atraviese la frontera y se meta por la provincia del Oro. Algo lo hizo también por la provincia de Zamora, algo más por la provincia de Loja. Ese riesgo ya no existe. Hoy el riesgo, mucho más que una amenaza externa, es una convulsión interna. Ese es el verdadero peligro para la seguridad del país, para la seguridad de nosotros. Porque antes, claro, si había una guerra, una guerra, estábamos en peligro nosotros. Hoy el peligro de una guerra no existe. En ese sentido nosotros estamos seguros. Pero tenemos un peligro de convulsión interna. Porque, como periodista que fui durante muchos años, hasta hace 9 o casi 10, viví muy de cerca las convulsiones indígenas, las marchas indígenas, y eran protestas válidas, en que venían a Quito, se hacían oír, pero no amenazaban a la población. Tenían un objetivo de lograr unas reivindicaciones, pero no venían a amenazar a la población. Hoy vinieron a amenazar a la población. La actitud fue claramente amenazadora. La actitud fue claramente amenazadora. Entraron haciéndose sentir, llevando las lanzas en alto, amenazando con cerrar las fuentes de agua, tratando de evitar el desabastecimiento, atacando incluso ambulancias. Habrá gente que diga fue la represión, lo que sea, pero nunca se había sentido. Siempre los militares y los policías han sido alineados para tratar de impedir desmanes y excesos, todo lo que se quiera, pero nunca se ha sentido la población amenazada. En el momento del toque de queda, era evidente que había un riesgo de enfrentamientos y que era mejor que la gente se fuera a sus casas y estuviera lo más lejos posible de los lugares de las manifestaciones que llegó a haber en el país un momento dado. Seguramente la cifra no es exacta, pero es la más aproximada que creo haber oído: 623 puntos de fricción, 623 lugares en el Ecuador donde había combates, donde había bronca, donde había pelea, donde había peligro para la gente. 623 es mucho para un país de este tamaño. Es mucho para un país que no estaba acostumbrado a esa violencia, en que los ecuatorianos hemos vivido relativamente en paz. En los últimos años nuestro peligro son la delincuencia. Cuidado, este barrio es peligroso. Pero peligros de esta naturaleza, de una desestabilización interna que amenace la llegada de combustibles, que amenace la llegada de alimentos, que no sepamos si después de 2 o 3 días va a haber pan, o va a haber leche, o va a haber huevos. En esos días, en un chat barrial en el que yo estoy, la gente pedía, por ejemplo, me acuerdo que alguien pedía escitalopram, que es un tranquilizante para el papá y la mamá. Por favor, alguien tiene esto, mis padres están nerviosos. No había farmacias, estaban todas cerradas. No se sabía cuándo iban a abrir, o sea, eso no habíamos visto. Eso no habíamos visto. Y entonces yo creo que esta vez fue claramente una manifestación distinta. Que el gobierno perdió, es evidente que perdió. El gobierno había demostrado una decisión que parecía fundada en una comprensión muy clara que esas medidas económicas que había decidido eran las únicas posibles y que por lo tanto eran irrevocables e irreversibles y que las mantendría de cualquier manera porque tenía razón en aplicarlas. De pronto dio marcha atrás, habló de negociación, se sentó en unas mesas, derogó el decreto,
no lo ha vuelto a imponer, no sabemos si llegó a un acuerdo, no sabemos si va a llegar a un acuerdo, no sabemos si es que llega a un acuerdo, qué va a decir ese acuerdo y en qué medida el gobierno habrá dado marcha atrás en unas medidas económicas que el gobierno insistió durante un montón de días que eran inevitables, que eran imprescindibles y que había que adoptarlas. De lo cual es evidente que el gobierno perdió autoridad. Me parece que fue claro que trató de dar un golpe de autoridad para rescatar un poco la autoridad, para tener un poco de credibilidad como un gobierno que manda, con el cese drástico de los 2 oficiales más altos del ejército. Pero después no hizo más. Este momento, mucha gente le exige al gobierno que exhorte a la Fiscalía, excite a la Fiscalía para que tome acciones contra quienes vulneraron la paz de la gente, contra quienes llamaron a cerrar las llaves de petróleo y causaron pérdidas al país por varios cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. El gobierno no lo ha hecho. Fue una especie de golpe de autoridad, decir no saco al ministro de Defensa, no saco a la ministra de Gobierno, a pesar de las presiones indígenas. Pero sigue presionado. No sabemos qué hará. Es evidente que no ha puesto un plazo, que es una cosa que uno debe poner en una negociación, decir muy bien, vamos a negociar y en los próximos días, porque si no, una buena estrategia de los opositores a esas medidas es una maniobra, son las maniobras dilatorias. No ponerse de acuerdo, seguir, y de pronto ya no hubo la eliminación del subsidio, lo cual significa una grave derrota para el gobierno. El primer escenario posible es que el gobierno en realidad quede muy tocado, haya perdido completamente autoridad, de ahora en adelante ya no pueda tomar decisiones difíciles y tenga que pasarse hasta el 24 de mayo del año 2021, cuando termine su mandato, es decir, 19 meses más, como gato panza arriba, dando manotazos y tratando de, por lo menos, llegar a entregar el poder. La otra posibilidad es que algún momento dé un golpe de autoridad y diga nosotros mandamos y por lo tanto aplicamos estas medidas. Espero que sean unas medidas razonables, sensatas, que la gente pueda entender y explicadas a la gente. Pero no sabemos si va a ocurrir. Y el tercer escenario es que el gobierno, de pronto, asuma por completo el control del país y diga, nos jugamos el todo por el todo, que es lo que hace un gobierno que se entiende de transición. El Ecuador en su historia, muchos de los mejores gobiernos o algunos de los pocos gobiernos buenos que ha tenido el Ecuador han sido gobiernos de transición. El uno fue un largo gobierno de transición de 1926 a 1931, el presidente Isidro Ayora modernizó el país. El país no tenía Banco Central, no tenía emisión monetaria, no tenía superintendencia de bancos, no tenía Contraloría General del Estado. Todo eso fue una misión alemana, Kemmerer, que trajo el presidente Isidro Ayora y modificó sustancialmente la estructura del país. El Ecuador entró en 1931 o en 1928, cuando muchas de esas medidas entraron plenamente en vigencia, entró al siglo XX. El Ecuador entró al siglo XX no en 1901, sino en 1928, en cuanto a su modernización. Y ni siquiera la Revolución Liberal había hecho una modernización tan significativa. El presidente Ayora fue, claro, un gran visionario. Y después el presidente Clemente Yerovi fue otro presidente de transición. Mucha gente decía el presidente Moreno tiene que ser un gobierno de transición, que tome medidas, ajuste la economía, ponga en orden las instituciones, redemocratice el país, jugándose como se jugaron Ayora y Yerovi, diciendo, si es que estas medidas significan que me caiga, me caigo. Y me voy a mi casa, pero hice lo que tenía que hacer, o intenté hacer lo que tenía que hacer. A lo mejor el presidente Moreno uno de estos días dice, ya, yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer, y decide mandar, y si no quieren, pues que lo tumben. Pero este momento el gobierno está derrotado y es difícil ver una recuperación plena. Ahora, ganaron los indígenas, es discutible. Mucha gente está de acuerdo con ellos en este momento en las mediciones, mucha gente dice, gracias a los indígenas no subieron el precio de los combustibles, los indígenas nos libraron de una inflación que hubiera sido galopante, los precios hubieran subido todos en cascada, aprovechando el aumento del precio del diésel, y seguramente tendríamos en este momento duplicados muchos precios. Hay mucha gente que cree eso. Pero también hay otra cosa, no creo que es evidente que pasó por primera vez. A los indígenas los vimos, o a los dirigentes, perdón, cuando digo indígenas, pónganle
mentalmente dirigentes al lado, me refiero a los dirigentes. Los dirigentes indígenas perdieron, creo yo, gran parte o la simpatía, o por lo menos la buena voluntad de los ecuatorianos. Las clases medias urbanas quiteñas, por ejemplo, tenían una simpatía significativa para las reclamaciones indígenas. Cuando los indígenas aparecieron como en el escenario político allá por los años 80, tenían unas reivindicaciones, digamos, de clase o étnicas, que eran muy comprensibles. Habían sido el sector más marginado, más empobrecido, menos atendido del país durante décadas. Eran invisibles. Y sus reivindicaciones parecían justos, y salió un partido político, Pachacutic, que trataba de ser un partido transversal, que no represente solamente los intereses de los indígenas, sino de todos quienes crean que hay que hacer ajustes en la sociedad para mejorarla. Pero se quedaron en esas reivindicaciones, no llegaron a elaborar un plan nacional. Queremos un Ecuador así. Lo que quieren es un Ecuador para nosotros así. O sea, siguen en sus mismas reivindicaciones de los 80, muchas de las cuales ya las han conseguido. Hay todavía muchas más que conseguir, por supuesto, pero básicamente no tienen una visión del país, no ven el Ecuador como un todo, sino ven el Ecuador desde sus comunidades. Y esta vez, a falta de tener una visión, se dejaron llevar por un sector organizado políticamente, porque en el Ecuador ocurre un fenómeno que es extraño. No tenemos grandes partidos de izquierda, ni siquiera tenemos medianos partidos de izquierda, tenemos grupúsculos de izquierda. No hay un gran partido comunista, no hay lo que hubo una vez el partido marxista-leninista del Ecuador, que era maoísta, no hay un partido socialista revolucionario, que hay en otros países, ¿no? Hay en otros países, en la mayor parte de los países de América Latina, el viejo marxismo-leninismo se expresa en partidos de izquierda que tienen una visión marxista del mundo y que la proclaman y tratan de reivindicarla. Aquí no tenemos. Y entonces hemos llegado a una distorsión del sistema político en el cual, a falta de un partido político marxista-leninista o un partido político comunista o socialista revolucionario, tenemos dirigencias sociales marxistas, leninistas, socialistas revolucionarias. Muchos de nuestros dirigentes sindicales, mucho más que representantes de una clase obrera, son representantes del pensamiento revolucionario. Muchos de nuestros dirigentes indígenas, como se vio con claridad diáfana estos días, no son dirigentes indígenas que van detrás de reivindicaciones de su gremio, de su sector, de sus comunidades, de sus etnias, sino son agentes políticos, operadores políticos marxistas-leninistas. O muy cercanas a esa tendencia, socialistas del lado más, si se quiere, turbulento. El correísmo, como todo populismo, no tiene definición política. Una de las mejores preguntas que se hacían durante los 10 años y medio del correísmo es: ¿y si el correísmo es algo, qué es? Y no tiene una ideología, es un personalismo, es un caudillismo al estilo del siglo XIX, en que la gente es correísta porque le cree, le quiere y le sigue a Correa, no importa lo que diga o lo que haga. Puede ser un hombre cercano a los sectores más conservadores, ultristas, como lo fue muchas veces, en que muchas de sus decisiones económicas estaban claramente orientadas a beneficiar a unos sectores empresariales que lo habían apoyado en la campaña electoral, en las campañas electorales, y que le daban el sustento entre el sector empresarial. Y otras veces era un hombre de izquierda dura, que se alineaba con Chávez, que se alineaba con Maduro. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo? Una vez le preguntaron cómo calificaría el gobierno de Maduro, y dijo textualmente: sobre 10, 11, sobre 10, 11 el gobierno de Maduro, un gobierno que ha significado que haya 4 millones de venezolanos repartidos por el mundo bien de donde se ganan la vida. Es decir que es un gobierno acosado, que el imperialismo, que el cerco, todo eso hubiera sido comprensible, pero decir una idiotez como sobre 10, 11, pues marca un fanatismo, una falta de objetividad en el análisis que va más allá de cualquier comprensión. Uno no puede comprender una cosa así. Se ha unido al sector castrista, el castrismo fracasó. O sea, levantó durante años la bandera de la soberanía y mucha gente por eso se sintió afectiva de la clase media.
el centrismo, la democracia, la moderación y el diálogo. Eso nomás, pero por favor conversemos si alguien tiene alguna pregunta, alguna objeción, alguna crítica. El economista Albornoz llevará el tema. A ver, queridos alumnos, aprovechen. Háganle preguntas al señor que siempre hace preguntas. Adelante. Sí, ahí, Iván, por favor, gracias. La reciba de esta forma. Soy Daniela Chávez de la carrera de Derecho. Aquí estamos algunas personas muy deseosas y muy gustosas de haberlo escuchado. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina sobre lo que está pasando en Chile y el triunfo del kirchnerismo en Argentina? No sé si juntamos unas 2 o 3 preguntas. ¿Alguien más de todos los presentes? Solo tuvimos una alumna valiente. Se va a animar a medida que avance. Adelante, Jorge, con la respuesta a esta pregunta hasta que tengamos más valientes. Perfecto, gracias. A ver, uno de los efectos de la globalización es un proceso, primero, inevitable, por las comunicaciones, pero además es un proceso al cual se le puede sacar mucho partido y muchas ventajas y puede terminar en un éxito para todos. Pero la globalización, entre sus efectos negativos, tiene el habernos mostrado cómo es el mundo. Y mucha gente sabe que hay lujos, riquezas, viajes, resorts, playas maravillosas, ciudades mágicas. Y mucha gente dice, yo quiero tener ese acceso. Es decir, las economías se han dinamizado. En Chile, concretamente, hay un crecimiento económico muy singular, estaba viendo cifras, y en realidad incluso la brecha de equidad es una brecha que se ha cortado, que ha sido la crítica de estos días. Hay mucha equidad en una sociedad en que hay muchas fortunas y también mucha pobreza, y no ha sido tan cierto. La brecha de equidad, la brecha entre los más pudientes y los menos pudientes se ha ido acortando con el paso de los años. Lo que pasa es que en los últimos años, según veía en esas cifras, esa celeridad del cierre de la brecha entre opulencia y pobreza se ha disminuido. Es decir, el ritmo al que disminuía la inequidad se ha detenido. Y entonces, mucha gente de los sectores proletarios que estaban entrando a la clase media o que habían entrado a la clase media baja y aspiraban a ubicarse en la clase media, de pronto, gracias, ahora está mejor, la clase media, ubicarse en la clase media, de pronto sintieron que sus expectativas se frenaron. Y yo creo que eso desencadenó una protesta que estaba acumulada durante muchos años. Las sociedades con frecuencia necesitan expresarse, somos como los seres humanos. A veces necesitamos levantar la voz y dar un portazo, ¿verdad? Y yo creo que las sociedades también, no solo que lo necesitan hacer, sino que lo hacen. Y yo creo que en el caso de Chile, por ese boom económico, por ese crecimiento sostenido, por esa solidez de sus instituciones después de haber pasado una dictadura larga y dolorosa, pues la gente se acostumbró a un ritmo de avance en sus condiciones personales muy rápido. Y cuando ese avance se ralentizó, cuando el crecimiento de la clase media en detrimento del proletariado se detuvo un poco, cuando incluso ciertos sectores volvieron al proletariado después de haber estado transitoriamente en la clase media, todo eso sumado a una radicalización política de los jóvenes estudiantes, porque no han sido manifestaciones sindicales, no ha habido manifestaciones obreras, no ha habido manifestaciones de la clase media, han sido más bien estudiantes, muchos de ellos, por supuesto, hijos de la clase media, que se han radicalizado políticamente, que están muy sintonizados con posiciones políticas ultristas, y que, claro, aprovecharon una circunstancia en que se dio y que la sociedad como que necesitaba expresarse, y lo expresaron con una violencia, si se quiere, inusual e inesperada en Chile, y grave, sin duda. El gobierno de Piñera tiene apenas 2 años y medio, es decir, no puede haber causado tantos males en tan poco tiempo. Ciertamente, los males de la sociedad chilena se han ido acumulando, y se han ido acumulando a lo largo de
de tres tipos de gobierno, los gobiernos de derecha, los dos del presidente Piñera, gobiernos demócrata cristianos, el gobierno del presidente Frei, y gobiernos de izquierda socialdemócrata, los gobiernos del presidente Ricardo Lagos y la señora Dos, de la señora Michelle Bachelet. Es decir, no creo que se le pueda echar la culpa al modelo neoliberal, bla, 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 como hemos oído, sino yo creo que ha sido a la pérdida de dinámica de la sociedad chilena en los últimos años, y creo que habrá que hacer reformas profundas para tratar de mejorar. Y en el caso argentino, la Argentina ha llegado a ser un país de partido único. En la Argentina solo existe el peronismo al extremo que el presidente Macri, después de haber gobernado 4 años, de haber consolidado una fuerza política aceptablemente significativa, tanto que ayer logró el 40% de los votos, lo cual significa también 40% de representación en las cámaras legislativas. Tuvo que para elección presidencial buscar de candidato a vicepresidente un peronista. Es un país de partido único. El peronismo se volvió el partido argentino. El peronismo abarca desde la derecha más no liberal, neoliberal, no hay liberales en el peronismo, neoliberal, representada por ejemplo con el presidente Menem, hasta la izquierda turbulenta, socialista del siglo XXI, pseudo revolucionaria del kirchnerismo. Entonces, la Argentina se volvió un país de partido único en que era casi inevitable que ganen otra vez los peronistas. Tan inevitable que desde que el general Perón tomó el poder en 1945, ningún gobierno que no haya sido peronista logró terminar el mandato. Va a ser Macri, pero va a terminar arrastrándose, va a llegar a entregar el poder gateando. Pero los presidentes anteriores, el presidente Arturo Frondizi, el presidente Arturo Illia, el presidente Raúl Alfonsín, el presidente Fernando de la Rúa, todos fueron derrocados, mientras que los gobiernos peronistas terminaron. Es decir, en la Argentina hay un partido único que gobierna todo, y que ha sido una catástrofe para la Argentina. Yo viví muchos años en la Argentina, tengo un afecto especial por la Argentina, y me da pena ver un país que es cada día que retrocede. Es un país que uno, cada vez que voy, digo, antes no era así, disminuyó. Si uno va a cualquier otro país latinoamericano, se van a Colombia o al Perú y no han ido 3 años, algún progreso notan, algún mejoramiento notan. En la Argentina uno nota lo contrario, un retroceso, porque el populismo se disfraza de derecha o de izquierda, con caudillos carismáticos. El populismo en la Argentina y en todas partes es siempre a la larga muy, muy negativo. Ahí tenemos otras valientes, muy bien las chicas. Dos chicos. Adelante. Buenas tardes, Jorge Ortiz. Muy agradable su charla y un gusto tenerlo aquí. Yo le quería preguntar, ¿qué opina usted que mientras el país se encontraba en una emergencia, los medios de comunicación se estaban prácticamente haciendo los ciegos? Gracias. A ver, juntemos un par de preguntas más, si podemos. Aquí abajo hay algunas valientes y un par de valientes hombres. Algunas y algunos. Hable. Buenas tardes, yo también le quiero hacer una pregunta, ya que usted nos habló acerca de los millones de dólares que se perdió en el tiempo de las protestas. Quiero también usted que nos dé una supuesta solución por las vidas que se perdieron también en este tiempo de las manifestaciones. Bueno, de la presunta ceguera de los medios de comunicación no puedo decir nada. Yo hace 10 años, gracias al gobierno anterior, perdí mi trabajo, perdí mi profesión, ya no soy periodista, ya no ejerció el periodismo prácticamente 10 años, desde el año 2010. Además, no soy un seguidor de los medios de comunicación, no puedo saber, pero sí creo que los medios de comunicación tienen, ese es un deber, ser muy responsables en lo que informan. En las redes sociales no hay la obligación de ser, es una obligación personal, pero las redes sociales son por sí mismas irresponsables porque son instantáneas, son demasiado rápidas. Y en las redes sociales se dice cualquier cosa. Un medio de comunicación tiene que ser muy cuidadoso. Cuando hace una afirmación tiene que ser muy cuidadoso, tiene que tener una información verificada, contrastada, segura. Está su prestigio de muchos años de por medio. Y entonces, cuando dicen ha habido un muerto aquí, un muerto allá, tienen que ir a verificar, tienen que saber si es cierto. No puede, claro, en las redes sociales ya ha circulado, ya hay fotos de los muertos, unas fotos flamantes que tienen 8 años o 10 años o 20 años de antigüedad y que las presentan como acaba de ocurrir en tal parte.
Y no pasa nada, y no pasa nada. Los tuiteros más célebres, los influencers, dicen una cantidad de barbaridades en medio de muchas cosas que a mucha gente le gusta, pero dicen muchas barbaridades sin ninguna responsabilidad. Un medio de comunicación no puede darse ese lujo, entonces no es que se queda callado, no es que está ciego, sino que tiene que verificar. No creo que haya habido una especie de confabulación del silencio. En los casi 40 años en que yo fui periodista, nunca vi una confabulación del silencio, que digan, de esto no hablemos, no digan que ha habido unos muertos, nunca, nunca jamás. A lo mejor haya ocurrido, puede ser, lo dudo muchísimo, pero insisto, un medio de comunicación tiene que ser responsable. Y ustedes ven esos días, medios de comunicación confiables, se terminaron convirtiendo en la fuente de datos, porque cuando decían, han cerrado los pozos de petróleo, la gente, ¿qué hacía? ¿Iba al influencer de al lado? No, iba al Comercio, iba al Universo, iba a medios comprobados, iba a La República, a ver si hay una información de manera que uno sepa que es cierto. En las redes sociales ya había 5.000 muertos. Y claro, ¿quién paga por los muertos? Pues quienes causaron la violencia. ¿Quién causó la violencia? No sé, a lo mejor ustedes pueden decir que hubo excesos policiales, probablemente los hubo. Son seres humanos que están sometidos a una enorme presión, a una enorme agresión. Si ustedes vieron los videos, todos, los que mandaban los unos y los que mandaban los otros, veían a la policía muy acosada, muy agredida, muy atacada. ¿Cómo? Eso me dicen, que hay muchos que están bajo tratamiento psicológico y que algún momento reaccionen y que algún momento cometan un exceso, no está bien. No es perdonable, no es justificable, pero es entendible. Pero en cambio quienes generaron la violencia, quienes disparaban esos morteros, no estaban del lado de la policía, ¿verdad? Quienes tiraban la primera piedra no era habitualmente la policía, quienes tiraban, quienes hacían la primera carga no eran los policías. El ideal para los policías sería que nunca haya ninguna tranquilidad y que vayan a pararse en una esquina a dirigir el tránsito y después irse a su casa tranquilos. Cuando tienen que disuadir una manifestación, esos días de pesadilla. Si ustedes no quieren ver, si alguien, excepciones, no quieren ver objetivamente qué pasó, cómo empezó, quién agredió, pues está en su derecho de hacerlo. Me parece muy mal, pero está en su derecho de decir, estos pobres indígenas se manifestaban pacíficamente, y yo creo que los indígenas sí, sus dirigentes no, y excitaban a la violencia, y estaban vinculados con un sector político que quería un golpe de Estado y que incitaba a la violencia, que llamaba a la violencia. Y he conversado con dos de las personas que estuvieron encerradas en la Casa de la Cultura, ex colegas míos periodistas, que me contaban cómo incitaban los dirigentes a la gente, que ellos la gente la veían tranquila, pero que los dirigentes, Vargas, Issa, iban manteniendo un discurso crecientemente agresivo, un discurso crecientemente violento, y que cuando finalmente uno de ellos salió, mi ex colega, mi ex compañero de trabajo, Freddy Paredes, un muy buen periodista, por lo menos un tipo decente, limpio, cuando salió le pegaron un piedrazo en la cabeza que lo pudieron haber matado. Ese ambiente no lo crearon los policías, ese ambiente no lo creó el gobierno, ese ambiente tampoco lo crearon los indígenas, lo crearon quienes, entre ellos dirigentes indígenas, dirigentes de partidos de izquierda, radicales de izquierda, que querían generar el caos, quienes generaron violencia y sumieron al Ecuador en una situación de incertidumbre en que se perdieron muchos millones de dólares. Entonces hay que lamentar los muchos millones de dólares que se perdieron y hay que lamentar las muertes que ocurrieron, pero hay que tener muy claro por qué ocurrieron, quiénes la causaron. Es muy fácil ponerse en ese lado y decir la violencia represiva del sistema capitalista y el neoliberalismo. Suena bien, pero es discurso. Si uno trata objetivamente de ver los hechos. Y eso es lo que aprendemos a hacer los periodistas en nuestro trabajo, tratar de ser objetivos en nuestra información. Muchas veces no lo logramos, muchas veces nos equivocamos, probablemente nos equivocamos más de las que acertamos, pero por lo menos siempre lo intentamos. Y aprendemos a ser rigurosos, o tratamos de ser siempre rigurosos en el análisis. Y al ser rigurosos en el análisis, vemos quién empieza, quién tira, evangélicamente hablando, la primera piedra, quién es el que promovió el caos. Y en este caso no se le puede echar la culpa. Se le puede echar la culpa al gobierno de haber tomado unas medidas sin haberlas
informado lo suficiente, sin haber buscado medios de compensación para los sectores presuntamente afectados. Se le puede echar la culpa a una situación económica difícil que no fue remediada a tiempo, es decir, cuando terminó el gobierno anterior y dejó todas las cuentas fiscales desajustadas. Pero la violencia no la causaron precisamente quienes fueron más bien las víctimas de esa violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de ser objetivo más allá de lindos discursos y romanticismos juveniles. A ver, aquí los de la parte de abajo. Muy buenas tardes, señor Jorge Ortiz. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede considerar el triunfo de Evo Morales en Bolivia no sé cuál sería la manera correcta en la que se puede categorizar esto? ¿Se puede considerar el triunfo como una manipulación de las elecciones que normalmente los socialistas del siglo XXI están acostumbrados a hacer? ¿O se le puede ver de la manera en la que el pueblo está acostumbrado a esta clase de socialismo y no le importa muchas cosas con tal de tener un pan que llevarse a la boca? Esa es mi pregunta, gracias. A ver si pasamos a los 3 o 4 que había aquí abajo, en la siguiente fila. Yo te quería preguntar, mientras, Jorge, como coordinador, te quisiera preguntar, en el marco de la crisis que ha habido en Ecuador, ¿a quién te gustaría entrevistar si contamos con tu presencia en futuras conferencias? Ya no soy periodista, ya no quiero entrevistar a nadie. Ahí al caballero de barba. Iván, el caballero de barba. Buenas tardes, Jorge Ortiz. Es un gusto tenerle de nuevo en nuestra universidad. Quisiera preguntarle que, bueno, estos tiempos han sido días muy difíciles para Latinoamérica completa. Hemos visto caos en Chile, el problema con Evo en Bolivia, lo que recién pasó en Ecuador. ¿Y usted cree que en el medio de todo este caos que hemos tenido y que posiblemente sigamos teniendo, hay una nueva ola del socialismo del siglo XXI, unos nuevos dirigentes? Porque la izquierda siempre se ha valido de métodos como el caos y la violencia para surgir y llegar al poder. Muchísimas gracias. Había 2 personas aquí adelante. Buenas tardes, señor Ortiz. Soy Pedro Zuluaga. Le tenía 2 preguntas. La primera es si usted cree que pudo haber alguna medida más creativa y eficaz que pudiera sustituir una medida, como nos comentaba, algo impopular, de eliminar subsidios. Y la otra es que, como usted fue periodista, me parece pertinente preguntarle si usted cree que hay medios de comunicación con una postura marcada u odio hacia grupos políticos. Última pregunta, la del caballero de al lado. Buenas tardes, señor Ortiz. Mi pregunta, o mejor dicho, mi punto de vista que quisiera saber también es suyo, es a raíz del tema del debate. Es primera vez que yo veo en la historia puede ser del mundo, que un presidente va sin un plan B, sin una opción B para decir, este también puede ser un camino. Lamentablemente, el presidente se vio acorralado contra una pared y no tuvo más que decir, ok, bueno, porque si no lo hacía, pasaba lo que usted nos comentaba. Entonces yo hasta ahora no me quito eso de la cabeza, que el presidente debió haber ido con unas 3 propuestas más aparte, ponerlas sobre la mesa, analizarla mejor, la más viable, la conveniente para estos grupos, y no ese rato ponerse a decir que va a focalizar, que va a hacer todo eso. Entonces quisiera saber también si usted opina lo mismo o si está de acuerdo con que haya simplemente aceptado las exigencias de estos grupos. Muchas gracias. A ver, empiezo por el tema de Bolivia. Yo creo que se dan un poco las dos cosas. Es decir, es evidente que el sector indígena boliviano, que en Bolivia sí es claramente mayoritario, había sido tan excluido de la toma de decisiones políticas durante muchísimos años y que por lo tanto sus reivindicaciones eran comprensibles. Y que claro, cuando se encontraron un presidente indígena que además hacía un gobierno con muchos indígenas, se sintieron comprensiblemente muy identificados con ese gobierno. Evo Morales, por lo demás, en el manejo económico ha sido bastante ortodoxo. De eso les podrá hablar Vicente mucho mejor que yo, pero ha sido bastante ortodoxo en su manejo económico. No ha sido el típico populista socialista del siglo XXI que gasta, gasta, gasta y ya veremos qué pasa después, sino que han sido un poco más prudentes. En todo caso, claro, el populismo es
tiene tanto éxito en todas partes porque el populismo es la receta fácil. Vender el liberalismo es complicado. Decirle a la gente, tiene que esforzarse, tiene que aprender, tiene que trabajar, tiene que competir. Es un poco descarnado. Pero eso es lo que ocurre en las sociedades que son más prósperas. La gente sabe que tiene que hacerlo. Que hay una pequeña cobertura social, que en algunos países, por ejemplo los países del norte de Europa, esa cobertura social no es tan pequeña, pero que básicamente mi suerte depende de mí, la suerte de mi familia depende de mí. Si yo me esfuerzo, si yo trato de ser bueno en lo que haga, si yo trato de aprender todos los días, si trato de ser un poco mejor y trato de ser eficiente en mi trabajo, me va a ir bien. En esta sociedad, es una sociedad abierta, en general, con excepciones, pero en general la gente que se esfuerza, la gente que trata de ser cada vez mejor, que se empeña, lo logra. No es el caso del Ecuador, aquí tenemos una movilidad social muy baja. Aquí es muy difícil que un hijo de obrero termine siendo gerente de fábrica, y es muy difícil que un gerente de fábrica su hijo termine de obrero. La movilidad social es muy escasa y eso es un gran defecto de esta sociedad que hay que corregirlo, y que algo empezó a cambiar, como les decía, con el proceso de surgimiento de la clase media con las exportaciones de petróleo en 1972. Pero es importante que haya movilidad social. En la sociedad boliviana no hubo esa movilidad, y obviamente el populismo pegó con facilidad. El populismo, decirle su pobreza, sus escaseces, sus estrecheces no son culpa suya, es culpa de los malos gobiernos. Cuando yo sea gobierno se le acabarán sus estrecheces, que es invitarlo a que no se esfuerce, es invitarlo solamente a que voten por mí. Voten por mí, yo les resuelvo los problemas. Y claro, obviamente con un bono, con un subsidio, se resuelve el problema a corto plazo. No hay subsidio gratis. Alguien tiene que pagar por ese subsidio. Y las sociedades terminan pagándolas. Y muchos de los casos que vemos de sociedades que se desploman es eso, porque gastaron más de lo que tenían. La economía nacional es lo mismo que una economía personal en gran escala. Yo tengo que gastar lo que gano, no puedo gastar más, porque puedo sacar la tarjeta de crédito, pero algún momento tengo que pagar, y puedo diferir los pagos, sí, puedo diferir, pero algún momento tengo que pagarlos. Y las sociedades colapsan cuando a puro populismo. Entonces el populismo genera grandes ventajas inicialmente, después vienen los problemas. El de Correa duró lo que duró porque tuvo la suerte de que los precios del petróleo fueran estratosféricos, llegaran a pasar de $110. Pocos años antes, en el gobierno del presidente Maguad, el precio del petróleo estaba en $7.50, $7.50 por barril, contra 110 en la época de Correa. Entonces, claro, podía seguir gastando y parecía que eso era infinito. Vean cómo dejó la deuda nacional, vean cómo dejó rota la cadena de pagos. O sea, Evo Morales ha sido un poco más prudente. Sin embargo, la gente se cansó, porque la gente se cansó de un gobierno único. Una de las virtudes maravillosas de la democracia es la alternancia, el saber que puedo esperar que se acabe este gobierno y que venga otro, que tenga un giro más a la derecha, más a la izquierda, más lo que uno quiera. El momento que no hay cambio, la gente se empieza a cansar. A Evo Morales ya le dijeron que no el año 2016. Hubo un referéndum que él convocó para poder volver a ser candidato y ganó el no. Popularmente ganó el no, y sin embargo Evo Morales recurrió a sus jueces de su Corte Suprema de Justicia, y los jueces de la Corte Suprema de Justicia dijeron que la decisión popular no tenía ningún valor y que él sí podía ser candidato, y fue candidato, y todo indica, no lo puedo asegurar 100%, todo indica que hubo un fraude y que el señor Evo Morales se va a quedar una vez más. Creo que sí es parte, y la siguiente pregunta, creo que sí es parte de un intento del socialismo 21 por rescatar espacios. El triunfo de ayer de Alberto Fernández es un rescate, a pesar de que hay indicios de que Alberto Fernández va a ser más centrista y menos kirchnerista, lo cual puede derivar en un conflicto. Ayer fue muy claro ese conflicto. Ayer de noche, si ustedes vieron, le dieron la palabra como el gran orador, el que más tiempo habló y el que hizo los discursos de fondo 2 veces. Fue Alex Kicillof, el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, extrañamente, porque ya los jóvenes no creen disparates, porque están más informados, extrañamente él es marxista-leninista. Y
al darle esa relevancia en la presentación, en los actos del triunfo, le estaban enviando un mensaje sobre todo a Alberto Fernández. Vea, presidente electo, lo mismo que le dijo Maduro, no crea que ganó usted, ganamos nosotros. Usted solamente está poniendo la carita, vamos a gobernar nosotros. Fernández, vamos a ver, no sé si él aceptará ser un títere. Aquí Lenín Moreno no aceptó cumplir las órdenes de Bruselas, decidió que él era presidente, que él había ganado las elecciones y que él iba a gobernar. Hará lo mismo Alberto Fernández, decidirá que él es el presidente y va a gobernar, o se someterá o lo someterán los kirchneristas y volveremos al socialismo del siglo XXI. Esa es una interesante cosa en los próximos, que la dilucidaremos en los próximos años. Y por lo demás creo yo que el mundo está, a medida que hay esta teoría de que a medida que la información se convierte en conocimiento y el conocimiento se vuelve en sabiduría, que se supone que debería ser el proceso, ¿no? En este momento estamos en una sociedad de la información, tenemos mucha información, uno tiene el teléfono, el mundo, pero ese conocimiento, esa información se ha vuelto conocimiento, parecería que no, que todavía no hemos logrado, por lo menos la gran masa de gente no ha logrado pasar de la información al conocimiento, es decir, una comprensión de lo factual. Nos quedamos en lo factual, tenemos un montón de hechos y nos quedamos con los hechos, tenemos que pasar a esos hechos, contextualizarlos y convertirlos en conocimiento, y ese conocimiento ampliarlo y volverlo, enriquecerlo cada vez más, hasta que el conocimiento se convierte en sabiduría, es decir, pasar de los hechos a la comprensión de los hechos y a la contextualización de una idea, la sabiduría. Yo creo que nuestros pueblos están inundados de información, y en esa información, pues, ciertamente las teorías populistas más tormentosas pueden tener un éxito efímero y pronto se van agotando, y yo creo que eso ha pasado con el socialismo del siglo XXI. La gente se dio cuenta que el socialismo del siglo XXI llegó a tener éxito unos años subido sobre los altos precios de los commodities. La soya en la Argentina, el estaño, aquí el petróleo, allá no sé qué. Pero que ese ritmo de gasto es insostenible. Ustedes vieron la semana anterior el Fondo Soberano de Noruega, lo que Noruega guarda de sus exportaciones de petróleo del Mar del Norte, llegó al millón de millones de euros. Ya fue noticia hace un par de años cuando había llegado al millón de millones de dólares. Hoy llegó al millón de billones de euros, es decir, más o menos creció un 11%, si calculamos que la paridad está más o menos 1.11 por dólar. Es decir, hubo un crecimiento muy... Eso hace un país responsable. Aquí Chávez y Correa y todos se gastaron la plata, se hicieron muy populares, pero dejaron al país sin la posibilidad de tener una economía más sólida y menos dependiente de los precios de las materias primas.